Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos escuchando durante varios días pasajes del libro del Génesis. El Génesis es actual, porque la palabra de Dios es actual. Ayer hablábamos de Caín y hablábamos de que nosotros tenemos que cuidar la vida de los demás. Somos guardianes de nuestros hermanos. Hoy hemos escuchado el pasaje del diluvio. Y este pasaje también es actual. Dice este pasaje que está en Génesis capítulo 6, que Dios vio cómo los hombres se habían corrompido. El mundo estaba corrompido. Y por eso Dios quiere purificar el mundo a través del diluvio. Con ese lenguaje simbólico tan propio del Génesis, se nos está enseñando cómo el pecado hace daño y cómo uno de los pecados más graves es la corrupción. Queridos hermanos, la corrupción pudre una sociedad. Nos hemos enterado con dolor cómo un buen porcentaje de nuestras autoridades, en vez de preocuparse del bien del pueblo, han utilizado sus cargos para beneficiarse. Eso se llama corrupción. San Agustín decía que cuando las autoridades no buscan la justicia, es decir, no buscan el bien común, el bien del pueblo, se vuelven una banda de ladrones. ¡Qué vergüenza, queridos hermanos! En una situación de dolor y sufrimiento, cuando muchos compatriotas nuestros padecen hambre, cuando muchos compatriotas nuestros no tienen oxígeno, un buen porcentaje de las autoridades buscan su propio interés. Eso se llama corrupción, se llama pecado.
Y ellos tienen que responder a Dios de ese pecado tan grave. Dice la primera lectura que aunque todo estaba corrompido, sin embargo había excepciones. Y entonces aparece la figura de Noé. Dice el Génesis que Noé alcanzó el favor de Dios. ¿Y por qué? Porque Noé era justo, no era un corrupto. En la Biblia el justo es el que establece una relación correcta con Dios. Y por eso el justo se preocupa de los demás, busca el bien de los demás. Hoy en el Evangelio Jesús le dice a sus discípulos, nos dice a nosotros, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y eso también es muy actual. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes es la levadura de la corrupción. Los fariseos buscaban su propio interés. Le exigían al pueblo, pero ellos no se exigían. Eran corruptos. Hoy también un buen porcentaje de nuestras autoridades exigen al pueblo mucho, pero ellos no se exigen. Ellos buscan su propio interés. Y por eso todas estas componendas y toda esta podredumbre que afecta a todos los peruanos. Y la levadura de Herodes es la levadura de la corrupción. Herodes era un corrupto, estaba enquistado en el poder y utilizaba el poder para su propio beneficio. Queridos hermanos, hoy le pedimos a Jesús que nos libre de la corrupción. Pecadores somos todos, como dice el Papa Francisco, pero corruptos no. Todos tenemos miserias, debilidades, pecados. Pero el corrupto está enquistado en el pecado, se goza en el pecado y siempre está buscando su propio interés, a costa del sufrimiento de los demás. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María que nos ayude a ser justos, como Noé. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase nefasta? Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Pues si nosotros seguimos a Cristo, nosotros no debemos meternos en la porquería de la corrupción, porque seguimos a Cristo. Nosotros seguimos la lógica del Evangelio, no la lógica de la corrupción. Hoy acudimos a nuestra Madre Santísima, que ella nos libre de ser corruptos, que ella nos ayude a buscar siempre el bien de los demás, a poner en primer lugar los intereses de los demás y no nuestros propios intereses. Que así sea.